Esta religión fue enviada para dominar el mundo, para eliminar, para erradicar todas las demás religiones. El Islam no vino para coexistir. Si le preguntas al mártir mientras está en llana, ¿cuál es tu deseo? Él dirá, quiero regresar a este mundo y ser asesinado en la causa de Alá. El mundo musulmán es más violento, casi siempre, en casi todos los ámbitos y casi en todas partes. Nadie habla de eso, pero tú lo sabes. En este momento, los mercados navideños en toda Europa están rodeados de fuerte seguridad. ¿Por qué es eso? ¿Es porque algún judío podría gritar Shema Israel y lanzar un camión contra una multitud? La inmigración musulmana ha hecho que ciudades como Londres, Malmö, París o Ámsterdam sean más o menos seguras para las mujeres. ¿Y qué hay de la violencia en general? La violencia se mide en agresiones, robos y tiroteos. Cuando los políticos dicen migrantes y solicitantes de asilo, ¿en secreto se refieren a protestantes canadienses? Todos ustedes saben la respuesta. Para muchos de ustedes, la verdad es incómoda porque la narrativa que se cuentan a sí mismos no coincide con la realidad, así que eligen ignorarla. Hay mucho que decir sobre el alto nivel de violencia en las sociedades musulmanas. Está en todos lados y niveles. Violencia hacia los más débiles, mujeres, homosexuales, minorías y niños. ¿No es el matrimonio infantil un crimen contra los débiles? Incluso la dictadura, y cada país musulmán es una dictadura, es una forma de violencia, un sistema construido sobre aplastar los derechos individuales. Pero antes de hablar de esta violencia, vale la pena decir una palabra sobre el hecho de que nadie habla de ello. Pensé en esto después de ver una conversación entre dos figuras mediáticas muy famosas, una de Gran Bretaña, Piers Morgan, y la otra de Estados Unidos, Tucker Carlson. Su conversación, en mi opinión, simboliza por qué Occidente está cayendo y caerá. Simplemente no pueden hablar sobre el nivel de violencia en el mundo musulmán o el hecho de que el Islam abiertamente busca dominar a Occidente, o el hecho de que no existe un solo lugar en la tierra donde el Islam gobierne y exista la democracia. Y estos dos no son de izquierda, no son progresistas, pero aún así están tan equivocados que es patético. El mundo democrático, que alguna vez fue liderado por los dos grandes imperios de habla inglesa, Gran Bretaña y Estados Unidos, se está hundiendo en un océano de estupidez. No es estupidez, es suicidio. Y por supuesto, Tucker Carlson tuvo que aceptar un trabajo en Israel. Puedes criticar a los chinos, pero no a Israel, como sabes. Dijo él. No puedes criticar a Israel, ¿verdad? Nadie tiene permitido criticar a Israel, el país más criticado del mundo. Puedes revisar los medios para ver cuántas noticias negativas recibe Israel, pero ni siquiera necesitas hacerlo. Si Tucker revisara su propio canal de YouTube, lo vería. Ha criticado a Israel más que a todos los demás países juntos. ¿Sabes a quién no ha criticado en absoluto? Al mundo musulmán, ni una sola vez. Hay aproximadamente 50 países musulmanes, casi ninguno de ellos tiene democracia o libertad de expresión. Incluso sus amigos ricos en Qatar no tienen democracia ni libertad de expresión, pero él nunca dice una palabra sobre ellos. Tucker Carlson dice que es cristiano. De los 10 países donde los cristianos sufren más persecución, todos, menos Corea del Norte, son musulmanes. Hay un genocidio en curso contra los cristianos en África, en Sudán, en Nigeria, y Tucker no dice absolutamente nada al respecto. Con Piers Morgan es aún más vergonzoso. Sus conversaciones comienzan con Tucker preguntando qué le pasó a Gran Bretaña, el país que solía gobernar el mundo y que ahora se está derrumbando. Y no es la entrevista más aguda de ninguno de los dos. En algún momento, Piers dice sobre la crisis migratoria. Bueno, al menos ahora tenemos buena comida. Si llegaste a Londres en los 50, 60 u 80, la comida era una porquería absoluta. Actualmente tenemos lo mejor para el mundo. Castillo significa que Londres está ardiendo, pero oye, hace frío, así que el fuego es cálido. Su comentario vergonzoso sobre al menos ahora tenemos buena comida me recordó a su entrevista con el comediante egipcio Bassem Youssef al inicio de la guerra de Gaza. Bassem se volvió viral en el programa de Piers Morgan con 23 millones de vistas. Piers entendió la fórmula de criticar a Israel para ganar vistas, así que viajó para hacerle una entrevista suave a Bassem. En Estados Unidos, esa obtuvo 12 millones de vistas. Al final de la entrevista, comieron pampita con aceite de oliva.
Nunca he visto a Piers Morgan comer con un invitado al final de una entrevista, pero cuando el invitado es un árabe musulmán, de repente tiene que haber comida. Eso está absolutamente delicioso. Porque, ¿qué va a decir Piers? Me encanta cómo tu cultura trata a las mujeres. Me encanta cómo tu cultura trata a las minorías. Me encanta cómo tu cultura trata a las personas gay. No, cuando no tiene nada que decir, recurre a eso. Eso está absolutamente delicioso. Lo que me sorprendió es que después de 2 horas sentado frente a un hombre egipcio, Piers no ofrece ninguna crítica a Egipto, nada sobre un país que expulsó a Bassem porque no tiene libertad de expresión. Nada sobre el hecho de que en Egipto aproximadamente el 80% de las mujeres sufren, sí, les cortan su sí. Son así de bárbaros. Si no me crees, compruébalo. Nada del secuestro de mujeres y niñas cristianas vendidas a musulmanes ricos. Bassem se queja de que no puede visitar a su familia en Gaza, pero Egipto comparte una frontera con Gaza que no tiene nada que ver con Israel. Sin embargo, Piers carece de conciencia o crítica hacia la sociedad musulmana egipcia. Solo ofrece esto. Los altos niveles de violencia en las sociedades musulmanas son visibles en todas partes. Mira los países de mayoría musulmana. Casi no hay democracia. La gran mayoría son dictaduras, monarquías absolutas, regímenes militares. Y tienes que entender algo básico. La dictadura es violencia. No es solo toque de queda y protestas prohibidas. Es un sistema construido sobre el miedo, arrestos, tortura, desapariciones, leyes draconianas. Y mira el trato hacia las mujeres. En muchos países musulmanes, las mujeres son prácticamente propiedad. Necesitan un tutor masculino, no pueden moverse libremente, no pueden vestirse como quieren y no tienen derechos básicos. Eso no es tradición, eso es violencia convertida en ley. Y también afecta a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. En gran parte del mundo musulmán, el castigo es la muerte, la horca, la lapidación o el encarcelamiento. Y la violencia no es solo contra las minorías, mujeres, gays o niños, también es contra los cristianos. Debemos mencionar el genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Nigeria y Sudán, porque Piers Morgan, Tucker Carlson y Candace Owens no lo harán. Y también ves la violencia dentro del mundo musulmán. Cientos de miles asesinados en Yemen, Siria, Irak y Libia, no por el colonialismo, sino porque la violencia está arraigada en todos los niveles. Ahora mira Europa Occidental. ¿Está funcionando el multiculturalismo? En Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Austria y Bélgica, los datos muestran el mismo patrón. Tasas significativamente más altas de crímenes violentos entre inmigrantes de origen musulmán han hecho que Suecia, durante décadas, uno de los países más seguros del mundo, desde la gran ola de inmigración que comenzó en la década de 1970, Suecia se ha convertido en un centro de explosiones, guerras de pandillas y violencia que nunca antes existieron allí. En Alemania, la policía informa repetidamente que personas de origen musulmán están involucradas en crímenes violentos a tasas mucho mayores que su proporción en la población. Agresiones sexuales, ataques con cuchillo, peleas callejeras, crímenes en zonas prohibidas, incluyendo barrios enteros en Berlín, Düsseldorf y Dortmund, donde la policía apenas entra sin equipo pesado. Esto no es una coincidencia, es el resultado de muchas sociedades importando sus propias normas de origen. En Francia, los musulmanes son el 60% de los prisioneros, pero solo el 10% de la población. Eso no es racismo, son estadísticas, y la estadística dice algo sobre el nivel de violencia en la sociedad. ¿De dónde vienen? Crimen de honor, no me gusta esa frase, llamémoslo como es. Asesinato de mujeres, venganza, una incapacidad para resolver conflictos sin violencia y una cultura macroviolenta. Países Bajos, hace 20 años, era uno de los países comerciales más seguros del mundo. Actualmente, los barrios de Rotterdam y Ámsterdam presentan tasas de criminalidad juvenil entre inmigrantes musulmanes mucho mayores que entre la población local. La policía neerlandesa habla abiertamente sobre la cultura violenta importada. Bélgica, Bruselas y Molenbeek se convirtieron en símbolos de pandillas musulmanas, tiroteos, tráfico de drogas y redes terroristas. De nuevo, segunda y tercera generación no refugiados pobres.
Y en todos estos países también hay un aumento masivo de agresiones sexuales cometidas por migrantes de países musulmanes. Alemania vio el peor ejemplo en el ataque de Año Nuevo en Colonia, cuando grandes grupos de hombres de origen musulmán agredieron sexualmente a cientos de mujeres. Los medios europeos intentan ocultarlo. Lo mismo sucede en Gran Bretaña con las bandas de explotación sexual. Si juntas todo el panorama, las dictaduras, la opresión de las mujeres, la persecución de las minorías, la violencia doméstica, la violencia comunitaria y el crimen importado a Europa. Y la conclusión es clara: la violencia no es un accidente. No es algo aleatorio, es el resultado directo de la estructura social, política y religiosa de gran parte del mundo musulmán. Si no estás de acuerdo, demuéstrame que estoy equivocado. Escríbeme. Soy de Francia, Bélgica, Irlanda, los Países Bajos, Alemania, Italia, Austria. Y en mi país, la comunidad judía es más violenta que la comunidad musulmana en mi país. Las mezquitas necesitan protección porque los judíos podrían atacarlas. Veamos si alguien puede demostrar que estoy equivocado. ¿Y los musulmanes qué opinan? Mientras Piers Morgan dice, me gusta la comida, solo escúchenlos. Nosotros no decimos eso. El Islam está aquí para vivir, ya sabes, para coexistir con muchas religiones diferentes y todos podemos tomarnos de las manos y ser amigos. Esta religión fue enviada para dominar el mundo, fue enviada para ser superior, para extinguir la luz de cualquier otra religión y para ser superior a ellas. No nos da pena decirlo y no creemos que sea algo de lo que debamos avergonzarnos de decir. Esta religión ha sido enviada para dominar, para eliminar, para acabar con cualquier otra religión, para eclipsarla, para ser superior a ella, para que la gente abandone toda otra religión y acepte el Islam. Y si eso requiere luchar para lograrlo, entonces requiere luchar para lograrlo. El principal propósito de legislar la yihad es que la palabra de Alá prevalezca y la de los no creyentes se pierda. Siempre pueden venir con las mismas acusaciones. Este orador apoya la pena de muerte para los homosexuales. Este orador apoya la pena de muerte para este crimen o aquel crimen, o que es homofóbico. Subyugan a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo de siempre, siempre lo mismo. Y siempre tratamos de decirles, yo siempre trato de decirles eso. Mira, no es ese orador al que estamos invitando. Quien tiene estas opiniones extremas y radicales, como dices, son opiniones generales que en realidad todo musulmán tiene, todo musulmán cree en estas cosas. Solo porque no te lo están diciendo o solo porque no están allá afuera en los medios, no significa que no crean en eso. La esclavitud no es algo de lo que los musulmanes deban avergonzarse. La esclavitud en el Islam es a través de prisioneros de guerra, no musulmanes incrédulos. Los esclavizamos. Esto va en contra de los derechos humanos. Esto es derechos humanos. ¿Cómo es un esclavo? Es como un animal que se compra y se vende y no tiene. Hoy en día no repetimos esto lo suficiente o no lo tenemos aquí. El concepto firme en nuestras mentes de que el Islam no vino a coexistir. El Islam es el sí, el Islam la yu'ala. El Islam está elevado y nada está por encima del Islam. No podemos pensar en el Islam como si hubiera venido a convivir con estas otras religiones, en el sentido de que el Islam es una religión entre esas religiones, y que ellos tienen una parte de la verdad, y tienen una parte de la justicia, y tienen una parte de, ya sabes, esta adoración de Alá, la adoración correcta de Alá subhanahu wa ta'ala. El Islam vino a corregir todo eso. Esta es la religión correcta. Esta es la religión de la que toda la humanidad necesita formar parte, el Islam. Y no nos detendremos hasta que entre en cada hogar. No vinieron a asimilarse, vinieron a conquistar, a traer Afganistán, Yemen y Siria a Gran Bretaña y Alemania. Mira mis otros videos sobre la islamización. Estos islamistas representan a la mayoría. Piénsalo, ¿por qué no ves protestas de musulmanes árabes contra el matrimonio infantil en París o Londres? Hay una nueva ley en Irak que permite que las niñas se casen a los 9 años. ¿Dónde están las feministas y las comunidades musulmanas en Europa? ¿Nadie dice nada? Por eso los países musulmanes son como son. Los musulmanes apoyan esto.
El hecho de que la sociedad musulmana sea más violenta en todos los ámbitos es simplemente un hecho indiscutible. El hecho de que Occidente no quiera hablar de esto, ni hacer algo para proteger la civilización occidental de la islamización, es otro hecho que debe cambiarse y rápido. No puedes resolver un problema si no puedes hablar de él y definirlo. Y el nombre del problema es la islamización y la violencia de la sociedad musulmana. No necesitas seguridad alrededor de los mercados navideños. Necesitas enfrentar la realidad en lugar de esconderte detrás de barreras. De nada. Mi próximo video tratará uno de los crímenes más violentos de las autoridades musulmanas: destruir el sitio judío más sagrado, el monte del templo. Así que asegúrate de suscribirte y si quieres apoyar el canal. Como imaginarás, estos videos no se monetizan. Realmente son demasiado para que YouTube gane dinero con ellos. Necesito decir cosas como: eso está absolutamente delicioso,